que vamos a iniciar, primero que todo, con toda la atención, con todo el proceso de las habilidades, entrevistas, sesiones, terapias de juego, técnicas cognitivas conductuales. Yo soy cognitiva conductual, ¿sí? O sea, el enfoque que vamos a trabajar dentro del proceso clínico es el enfoque cognitivo-conductual. Así que vamos a aprender todas las técnicas cognitivas conductuales, las sesiones. Yo soy muy dada al paso a paso, al 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Súper así estructurada. Entonces, ustedes siempre me van a estar escuchando paso 1, paso 2, objetivos, 1, 2, 3, objetivos, para que no nos perdamos. Cuando empecemos a ver tratamientos, que eso va a ser un tiempito más adelante, ya tengamos la base de la historia clínica, la base de la entrevista, la base de cómo estructurar una sesión, cómo hacer un proceso de análisis en nuestros niños y adolescentes, ¿sí? Porque eso no es a simple ojo, como muchas veces vemos de que, ay, no, venga y me mira el niño, venga y me mira el adolescente, es que tengo un problema con mi hijo, venga un ratico y me lo mira y me dice qué tiene. No, eso no es así de 5 minutos, ni de 10 minutos, ni de media hora, prácticamente casi una hora de tratamiento, una hora de proceso, así que va a ser muy difícil que tú a la persona que te diga, regáleme 5 minuticos para que me vea el niño o 5 minuticos para que me vea el adolescente, realmente 5 minutos no nos va a alcanzar para absolutamente nada. ¿Sí? 5 minutos le doy mi teléfono de mi consultorio para que agendemos la cita y ahí sí. Bueno, entonces este diplomado de infancia y adolescencia, la práctica clínica requiere de que tengamos unas habilidades, ¿sí? Y el terapeuta debe tener unas destrezas. Así que dentro de la psicoterapia, porque recuerden que nosotros hacemos psicoterapia, nosotros no aconsejamos, ni hacemos un proceso de seguimiento, ni un proceso de acompañamiento, no, hacemos psicoterapia, ¿sí? Tiene un carácter muy específico y tiene unos conocimientos teóricos, prácticos propios de cada orientación, ¿sí? Frente a todas las problemáticas que vamos a ver actualmente en nuestro diplomado, la psicoterapia tiene unos conocimientos teóricos, es decir, usted no me puede llegar a trabajar con un niño o un adolescente sin saber básicamente, ¿sí?, la teoría del proceso, ¿sí?, infantil y adolescente, ¿verdad? Nosotros no vamos a llegar ¿cómo se dice?, a la loca, a atender o a hacer psicoterapia cuando no sabemos qué es la psicoterapia, cuando no sabemos cómo se hace psicoterapia, ¿sí? Entonces, es algo muy importante en el que tenemos que aprender las destrezas, la teoría, y yo sé que en este diplomado vamos a aprender todo eso, de una forma muy práctica, muy sencilla, porque a mí no me gusta enredarme, y si me enredo me pierdo, y, o sea, es muy difícil. Pero no, aquí en este diplomado yo les voy a entregar pautas muy importantes para eso, ¿listo? Entonces, nosotros como terapeutas, sin necesidad de alguna especialización, sin necesidad de maestría, sin necesidad de nada, podemos hacer un proceso terapéutico, ¿sí? Recuerden, ustedes son psicólogos, creo que aquí todos somos psicólogos, todos somos colegas, todos tenemos nuestro cartón como tal aprobado, ¿sí? Aprobado como psicólogos, así que nosotros, teniendo las habilidades y destrezas, podemos hacer psicoterapia. Sí, señores, podemos hacerlo, ¿sí? Lo que pasa es que muchos psicólogos no tienen las destrezas, entonces posiblemente no se arriesgan a hacer psicoterapia porque efectivamente no tienen las habilidades, entonces como que se dedican a otra cosa y no hacen psicoterapia. Pero tú siendo psicólogo general, efectivamente puedes realizar psicoterapia. Así que aquí todo el mundo me lo va a perder el miedo, ¿sí? El miedo a hacer psicoterapia. Bueno, porque ya ustedes van a tener los conocimientos, van a tener las destrezas para hacer psicoterapia. Todos nosotros ya podemos hacer psicoterapia, pero hay que conocer esas destrezas, ¿sí? Muchas veces yo, por ejemplo, en el proceso de mi experiencia y en el proceso de de mi trabajo, porque pues obviamente uno siempre tiene ese primer día, ¿sí? Ese primer día,
de salir de la universidad y entrar inmediatamente a un proceso clínico. Bueno, a mí siempre me gustó la clínica, es decir, yo en mi universidad pues siempre tuve el enfoque clínico. Además me gustaba leer mucho y pues bueno, no tenía así como muchos amigos, entonces me dedicaba mucho a leer y a trabajar mucho en el tema de la clínica, porque ya estaba haciendo un voluntariado en una fundación en donde hacía atención clínica, ¿sí? Entonces, claro, yo empecé a trabajar mis destrezas. ¿Por qué? Porque uno tiene que reconocer qué falencias tiene y uno como psicólogo pues no es perfecto. Uno como psicólogo también tiene un carácter, ¿cierto? Uno también tiene unas actividades, uno también tiene un proceso de su personalidad. Así que siempre hay que conocer esos principios éticos y morales que rigen el ejercicio de la práctica clínica, ¿sí? Debemos tener esos conocimientos adecuados de los principios de la ética clínica, ¿sí? Debemos conocer. Sabemos muy bien que como psicólogos clínicos tenemos un secreto profesional, todo lo que se haga en consulta, efectivamente, en este caso, si son mayores de edad, ¿sí? Mayores de edad, uno tiene un secreto profesional. Pero en nuestro caso, de nuestros niños y adolescentes, por ejemplo, menores de edad, nosotros debemos compartir la información con los padres de familia, cuidadores o acompañantes, ¿sí? Cuando entramos a hacer un proceso de intervención a un niño y a un adolescente, por lo general, siempre viene con su acudiente, con su padre, con su mamá, ¿sí? O su cuidador. Y por lo general, esos principios éticos y morales nos impiden nosotros guardar cualquier secreto, a menos que en algún caso especial nos toque hacer un proceso, ¿sí? De protección. Por ejemplo, dícese que ese día nos llegó Pepito Pérez de aproximadamente 9 años, llega a consulta porque tiene una problemática y el niño nos dice que está siendo abusado sexualmente por un tío. El tío sí, vive en el hogar. Lo trae la mamá no sabe. Nuestros principios éticos y morales en la atención es inmediatamente prender una alarma, ¿sí? En los cuales tenemos que alejar el niño de ese hogar, ¿cierto? Entonces, mi primera destreza es entender que primero que todo está la vida de mi niño o adolescente o mi paciente o mi usuario o mi cliente, ¿sí? Y mis principios éticos y morales que rigen el ejercicio de la práctica clínica siempre tienen que estar por encima de cualquier cosa. Bueno, principios éticos y morales, encima de cualquier cosa. No que porque a mí me parezca normal que un niño de 8 años, una niña de 10 años, tenga relaciones sexuales con un adulto de 45, entonces no pasa nada aquí, dejamos que no pase nada. No. Siempre el principio ético y moral nos va a regir en el ejercicio de la práctica clínica. A veces vamos a encontrar, por ejemplo, en este proceso, pues adolescentes que no quieren contar muchas cosas porque posiblemente papá y mamá están implicados en el problema. Así que hay que revisar muy bien eso, ¿sí? Hay que organizar muy bien esto. Y ahí es donde empezamos nosotros todo este dominio de los principios teóricos y metodológicos, ¿sí? De todas estas áreas de la disciplina de la clínica, ¿sí? En este caso es muy importante hacer un encuadre teórico de este proceso clínico, ¿sí? Hay que mirar muy bien los problemas concretos de nuestro paciente y en este caso los menores de edad. Como por lo general vamos a trabajar con menores de edad, tenemos una responsabilidad así de grandotototota, ¿sí? Cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que tú escribas en una historia clínica de un menor de edad que posiblemente papá, mamá o acudiente no sabía y tú lo hiciste, puedes incurrir en un delito, ¿sí? De un principio ético, de tu metodología, de todo el proceso. ¿Por qué? Porque son menores de edad. Así que hay que tener mucho cuidado ante todo en el proceso de la atención. Y estas son una de las destrezas que tenemos que tener. Muchos de aquí posiblemente son mamás, son papás, ¿cierto? Yo no soy mamá, no soy papá, aún no. Algún día espero. Pero, por ejemplo, mamás o papás aquí presentes, debemos
conservar nuestros principios éticos, ¿sí? Nuestros principios éticos y morales. Así que aquí tenemos que quitarnos un poquito, no, quitarnos un poquito no, tenemos que quitarnos el rol materno, el rol paterno que muchas veces tenemos en consulta, ¿sí? Al momento de hacer la consulta. Entonces, es que la doctora me pelea igual que mi mamá, entonces a mí no me gusta. Ojo, pues, tenemos que trabajar bajo principios éticos. Y es normal, yo lo entiendo, aquí no voy a regañar a nadie, para eso estamos acá, para aprender, pero muchas veces se nos convierte en una falencia el hecho de no hacer psicoterapia, sino que estamos aconsejando y estamos haciendo un proceso básicamente de crianza. Y nosotros no podemos hacer procesos de crianza con nuestros pacientes porque son nuestros pacientes y no nuestros hijos. Bueno, entonces, en el caso, por ejemplo, de las destrezas que tenemos que tener, ojo pues, principios éticos y morales, ¿sí? Bajo la práctica clínica, dominando la metodología, manejando también toda la parte teórica, ¿sí? La parte técnica de la terapia de conducta, en este caso, terapia de conducta. Vamos a hacer terapia de conducta en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en todas estas áreas de nuestra disciplina, ¿sí? Entonces, me refiero a tener por encima, ¿sí? Cuando yo me refiero a que tenemos que tener por encima mis principios éticos y morales como profesional, es que yo no puedo dar ningún concepto, yo no puedo dar conceptos personales. Yo no puedo dar conceptos personales a mis pacientes. Tengo que ser muy ética frente a la práctica clínica. Y es una de las cosas que quiero que dejemos claro. La práctica clínica es una base científica, ¿sí? Nosotros tenemos que tener habilidades de comunicación donde potencialicemos la intervención clínica, ¿sí? Cuando hablo de tener nuestros principios aquí arriba, importante, principios éticos y morales. ¿Qué significa? Que ante todo tengo que manejar, ¿sí? Los conocimientos de la terapia de la conducta, ¿vale? No podemos salirnos de nuestro rol terapeuta y volvernos mamás, volvernos papás, regañar al niño, regañar a la mamá, no. Todo tiene que ir encaminado al proceso, ¿sí? De la atención clínica, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo he visto mucho en consulta que, a ver, algunos terapeutas se me vuelven papás, se me vuelven mamás, y el niño o el adolescente se va de la consulta. ¿Por qué? Porque es que dice, no, es que el doctor me está cantaleteando igual que mi mamá, igual que mi papá. Entonces yo digo, no, 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 eso no es una destreza, ¿sí? Eso no es una destreza. Así que es muy importante tener en cuenta estas destrezas frente al proceso de la atención. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de esos principios y de estos principios o de estas destrezas, es importante entender, y lo vamos a ver a medida que pasemos el diplomado, nuestra historia clínica, ¿cierto? Hay que contar con habilidades y destrezas muy necesarias al momento de hacer ese diseño, esa planificación de los programas terapéuticos, de las herramientas clínicas que vamos a tener, por ejemplo, la observación que vamos a hacer, la evaluación que vamos a hacer, las técnicas específicas de intervención. Ahora, en la historia clínica es un documento supremamente clínico. En la historia clínica no puede ir un lenguaje coloquial, no puede ir un lenguaje de que el niño se siente chévere, el niño está como medio relajado, ¿sí? No podemos tener un lenguaje, no podemos tener un lenguaje cotidiano. En la historia clínica es importante plasmar, ¿sí? Todos estos procesos que yo veo mediante la observación, mediante la evaluación. Tú no puedes colocar en una historia clínica a un niño adolescente algo que tú dijiste, de pronto creo. No, porque todo lo que escribes en la historia clínica, tú tienes que tener un método, ¿sí? De evaluación, ya sea la observación, ya sea la evaluación clínica como tal, la entrevista clínica como tal, ¿vale? Tú no puedes dar por entendido algo y colocar que para ti el niño o el adolescente dice tal cosa,
O para mí el niño tal cosa, y tú cómo lo evaluaste, cómo lo viste. No, es que para mí el niño se ve triste. ¿Por qué se ve triste? ¿Cómo lo estás describiendo en la historia clínica? Eso es una destreza. El manejo, ¿sí?, específico de esos procedimientos que debes utilizar, que efectivamente los vamos a ver más adelante, ¿sí? Los vamos a ver más adelante y vamos a tener unas clases, unos talleres prácticos buenísimos para que usted tenga esa destreza de escribir en la historia clínica, cosa que todo el mundo sufre, ¿sí? Para eso vamos a tener 2 clases, 4 horas para que usted en esas 4 horas se me siente a escribir y usted me diga, no, no sé cómo colocar este término, no sé cómo colocar esto, el niño a mí me dijo una cosa, pero yo veo otra, ¿sí? Esa es una destreza que tenemos que aprender, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado efectivamente porque a mí me pasó, bueno, recién estaba iniciando todo el proceso de atención, estaba en un proceso de custodia de papá y mamá y se observaban muchas problemáticas, ¿sí? La nena tenía 6 años, pues era muy chiquita. Yo le hice un par de preguntas que pues para mí fueron muy importantes y supuse, lo acepto, supuse muchas cosas de esas preguntas. Cosas que no tenían una evaluación clínica, cosas que no tenían efectivamente un sustento clínico, porque uno no puede decir que el niño se quiere ir con la mamá o se quiere ir con el papá, porque sí. Uno tiene que sustentarlo bajo una evaluación, bajo un proceso técnico y terapéutico, ¿sí? Entonces, uno va aprendiendo también de la experiencia, efectivamente, pues, y de leer mucho, ¿no? De leer mucho, porque uno dice, caramba, pues yo pensé, pero es que yo pienso muchas cosas, pero si no tienen un sustento clínico o evaluativo, tú no puedes escribir cosas por escribir. Entonces, la capacidad para evaluar, analizar los resultados obtenidos de toda esta experiencia clínica, pues bueno, efectivamente está todo basado en estudios científicos, o sea, tú no vas a tener que inventar nada, ¿sí? Todo está basado en estudios científicos y toda esta eficacia de las técnicas, pues vienen en paquetes terapéuticos que vamos nosotros a emplear efectivamente con el tiempo de este diplomado. Lo que yo quiero hacerlos caer en cuenta son esas destrezas que tenemos que tener. Bueno, o sea, a partir de este momento vamos a cambiar el chip de psicólogos clínicos. Clínicos. Tú no me puedes dar a mí una información subjetiva en un caso, es objetiva, ¿sí? Basado en síntomas, criterios, ¿sí? Basados en un proceso del comportamiento del niño y del adolescente. Ahora, sabemos muy bien que en el proceso de atención a niños y adolescentes hay que tener en cuenta su ciclo vital, o sea, toda la psicología evolutiva del desarrollo del niño, ¿verdad? Que bueno, como tal, aquí no vamos a entrar en el tema de la psicología evolutiva porque ya muy bien sabemos todos las etapas del desarrollo, ¿sí? Comprende una serie de cambios, una serie de situaciones en los niños y adolescentes. Yo no puedo tratar de trabajar con un niño de 3 años como un adulto. Yo no puedo, o tampoco puedo ponerme a jugar como un niño de 3 años, ¿sí? Jugar con el niño de 3 años. No, todo tiene un objetivo, todo tiene un proceso, ¿sí? El juego tiene todo su proceso terapéutico, que de hecho vamos a ver toda una sesión de terapia de juego que tiene con unos objetivos y tiene efectivamente unas normas muy claras y concisas. Que yo he visto terapeutas que ponen a los niños a hacer un montón de cosas y yo digo, pero ¿qué están haciendo? ¿De dónde sacaron eso? ¿Cómo lo hicieron? ¿Sí? Y resulta que eso tiene un soporte científico, o sea, tú no vas a poner al niño ahí a que juegue como loquito y al final como que chévere la psicóloga, qué rico que lo pasé con ella, pero ¿qué? La depresión, la ansiedad, el estrés que tenía el niño, lo distraíste, súper chévere, el niño pasó un momento chévere, pero el objetivo es disminuir los síntomas. La terapia de juego que hizo para disminuir esos síntomas, para que el niño tuviera una conciencia de su estado actual de salud, ¿sí? Todo tiene que tener un objetivo. Así que vamos a cambiar el chip de psicólogos clínicos en el que tenemos que ser muy objetivos, muy racionales, muy lineales, o sea, siempre fijados en nuestro paciente y en lo que pasa,
¿sí? Así que estas son una de las destrezas que nosotros debemos tener efectivamente, ¿sí? Entonces, vamos a exponer pues esas peculiaridades clínicas del trabajo con niños y aquellas habilidades terapéuticas que el clínico debe poseer adecuadamente en cada una de las fases de intervención, ¿sí? En la recepción inicial, en el proceso terapéutico con el niño, la integración de todos esos beneficios obtenidos del ambiente y finalmente el proceso terapéutico. Cada fase que nosotros trabajamos con nuestros niños y adolescentes, efectivamente tenemos que tener unas habilidades terapéuticas, ¿sí? Unas habilidades terapéuticas. Todo esto hace parte del proceso, ¿sí? Del proceso de cómo organizarnos y trabajar en esto. ¿Listo? Entonces vamos a ver cada uno de estos, ¿sí? Para nosotros comenzar el proceso como tal. Muy bien. Entonces veamos estos procesos de la terapia infantil. Entonces, la terapia infantil pues tiene muchos aspectos, ¿sí? Que se llevan a cabo con la población adulta. Todas estas características pues es esenciales y son propias de la psicoterapia, ¿sí? Pero el terapeuta debe tener un repertorio de atributos o habilidades generales que se deben establecer en un marco terapéutico muy bien ajustado, ¿sí? Para poder llevar a cabo la intervención. Entonces, bueno, sabemos que las terapias son las mismas, pero la metodología es diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que trabajar en cada una de esas terapias o ese proceso de la terapia de conducta infantil? Autonomía para solicitar ayuda terapéutica, ¿sí? Sabemos muy bien que los niños no suelen ir solitos a la consulta, ¿cierto? Los niños no llegan a consulta, bueno, la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría de los niños no llegan como que vengo por una consulta, una terapia, ¿cierto? Es importante saber que el tratamiento no suele ser propio del niño, ¿no? Especialmente si son muy chiquititos, ellos no suelen ser conscientes de la presencia del problema a su magnitud, ¿sí? Porque efectivamente, por ejemplo, las conductas agresivas, por ejemplo, esos comportamientos agresivos, pues bueno, hacen parte de todo el desarrollo evolutivo, ¿verdad? Y que para muchos de ellos, por ejemplo, los papás o los cuidadores, pues es molesto, ¿no? Entonces, entendamos que cada proceso evolutivo del niño puede tener una presencia de ciertos síntomas característicos de alguna patología, no todos, ¿sí? Es como una mamá que me decía, no, doctora, yo ya estoy cansada de mi hijo, yo no soy capaz, yo ya no puedo más con mi hijo, es que ya no lo soporto, ya no puedo más, no puedo. Y yo decía, Dios mío, caramba, y ahora yo me imaginaba un problema, no, así gigante, yo decía, Dios mío, ahora qué será, qué reto me trae la vida. No, es que yo no puedo con mi niño de 3 años, ya no soy capaz. Yo decía, 3 años. Sí, es que ese niño es inquieto, ese niño quiere estar por la casa corriendo, quiere estar pintando paredes, quiere estar preguntando, quiere estar aquí, quiere estar allá, quiere estar brincando. Yo decía, bueno, ok, entendamos, mamá, esto no es un problema, ¿sí? Hay que saber por qué tienen estos comportamientos que alguna vez son naturales en los niños. Y la problemática puede ser más de parte tuya, mamá o papá, ¿cierto? De la crianza que estamos haciendo y del proceso de cómo debes pedir la ayuda específicamente, ¿sí? Yo por lo general cuando me traen un niño de 1 año, 2 años, de 3 años, pues la terapia, pues dependiendo, ¿no? Si son trastornos de base neurológicos o el neurodesarrollo biológicos de base, pues uno dice, bueno, vamos a hacer un proceso terapéutico. Pero si son de base comportamental, pues efectivamente dentro del proceso evolutivo del niño hay una serie de cambios que se pueden manejar bajo las pautas de crianza.
y los papás son los que llevan más que todo la terapia, ¿sí? Al momento del proceso. Entonces, la autonomía para solicitar ayuda terapéutica nos va a dar a entender cómo va a iniciar ese proceso de atención. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. En este proceso hay un diplomado, de hecho hay un diplomado aparte de la terapia clínica, hay un diplomado aparte de pruebas psicotécnicas que Ser Productivo tiene. De hecho, creo que también lo están sacando en esta semana. Entonces, yo como tal estoy enseñando a hacer la psicoterapia, a hacer el tratamiento, ¿sí? A hacer la terapia de conducta infantil. Yo lo que hago es hacer la elaboración de todos estos procesos terapéuticos del tratamiento de los niños y de las niñas. Bueno, ya lo que es una aplicación de pruebas y demás, pues bueno, hay un diplomado súper espectacular también en Ser Productivo. Aquí vamos a ver algunas tamizajes o cuestionarios importantes también, ¿sí? Para ver todo el proceso de la terapia de la conducta infantil, ¿sí? Pruebas psicotécnicas como tal, quiero contarles que yo no las manejo, yo pues, o sea, tangiblemente no las manejo porque pues bueno, sé que es un proceso completamente diferente. Sé cuáles son, posiblemente las veamos aquí, pero a que las vayamos a aplicar, no, porque no hay un diplomado específico para eso. Y cuando yo hablo de terapia clínica es psicoterapia. ¿Listo? Entonces, para que vayamos cogiéndole el hilo a lo que estamos haciendo. Continuamos con el tema de la autonomía para solicitar ayuda terapéutica. Entendamos que nuestros niños y adolescentes, ¿sí? ¿Por qué les preocupa el sufrimiento que el niño muestra por el padecimiento de alteraciones? Por ejemplo, cuando los padres observan repetidamente la ansiedad de su hijo ante la necesidad de realizar determinados rituales o un caso obsesivo compulsivo o la respuesta desproporcionada de temor ante la oscuridad o la separación. Bueno, van a haber múltiples de motivos de consulta. No se preocupen que esos múltiples motivos de consulta siempre se resumen en alguna patología. Eso que usted me venga a decir a mí, yo no sé qué tiene ese niño, es imposible porque tú no vas a descubrir algún trastorno mental. Ya todos los trastornos mentales y patologías infantiles están. Así que hay que ver muy bien las alteraciones o el sufrimiento que el niño está teniendo y lo que nos dicen los papás, porque muchas veces el papá puede decirme a mí que el niño tiene una problemática así de grandota y resulta que lo que el niño tiene es algo menor, ¿sí? Entonces hay que saber muy bien, ver muy bien cómo está ese proceso en los papás, padres e hijos. Como venía diciendo, hay que ver también esas etapas del desarrollo. Yo por eso siempre les voy a decir a ustedes cuando veamos psicoterapia, por ejemplo, siempre les voy a repetir a ustedes como que ciclo vital, ojo pues, ciclo vital, desarrollo evolutivo, porque muchos de nosotros a veces queremos ya diagnosticar a un niño con alguna problemática y resulta que el niño no tiene ninguna problemática, ¿sí? El niño lo que tiene es una problemática de pronto de aprendizaje leve que requiere de refuerzo, ¿sí? Entonces hay que ver muy bien el desarrollo, ¿sí? Del niño dentro de sus etapas del ciclo vital, donde nos vamos a ver, ¿sí? Si el niño realmente tiene una problemática o no. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta y ponerlo mucho en práctica y tener esa destreza, porque usted no me le va a decir, el niño es inquieto, el niño molesta, no, ya el niño es hiperactivo, el niño está distraído, no, el niño ya tiene trastorno de espectro autista, no, es que el niño no perdió un año y no quiere salir adelante, no, ya el niño tiene una discapacidad intelectual o un retraso mental, no, 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 no. Hay que ver muy bien el desarrollo, ¿sí? Donde veamos claramente esas alarmas donde nos muestren que los niños y adolescentes de verdad poseen una patología, ¿sí? Porque a veces los papás son los que tienen la patología, no los niños. Y ahí entramos en un proceso grandísimo frente a todos los problemas infantiles.
que frecuentemente los especifican ¿quiénes? Los papás. Los papás son los que formulan esas problemáticas, entonces también hay que ver específicamente cuáles vienen siendo esas problemáticas, ¿sí? Entonces, el comportamiento de los adultos en muchos casos viene siendo también la base de la infancia, ¿no? Muchas veces decimos que las patologías de la infancia son los trastornos de la adultez, ¿sí? Y la eficacia de todos estos tratamientos, pues, se ve incrementado en el desarrollo del ambiente natural del niño. O sea, aquí es todo un reto. Yo, la verdad, para mí es un reto trabajar con niños, porque ustedes saben que el alto índice de abandono, de violencia, es con nuestros niños. Y la eficacia del tratamiento se ve incrementada al posibilitar el desarrollo del ambiente natural del niño. Y hoy en día vemos niños abandonados, niños solos. Me dice una profe, es que yo ya no me soporto a ese niño, yo lo voy a expulsar del colegio, es que el niño es insoportable. Bueno, cuénteme, papá, no, papá se lo mataron, mamá no lo abandonó, abuela no tiene, el niño viene de casa en casa. Y el niño, ¿quién es el tutor? No, nadie. Un día lo cuida un sobrino, un día lo cuida un tío, un día lo cuida. Vea pues, el proceso de atención viene también siendo del hogar, cosa que es un reto completamente porque hoy en día los altos índices, ¿cierto? Nos muestran que nuestros niños y adolescentes no tienen un ambiente natural. Y a mí me decía una colega, pero es que Angie, ¿yo cómo trabajo con el niño? Si el papá es un consumidor de sustancias, la mamá es una habitante de calle, la abuela por allá es una chamán toda extraña que hace cosas raras en la casa. Yo decía, por Dios, yo decía, tienes razón, o sea, nos toca sacar ese niño de ese hogar. Nos toca decir que el niño no tiene a nadie y que efectivamente requiere un proceso de protección, porque, pues, Dios, el ambiente en el que el niño se desarrolla es esencial, ¿sí? También vamos a ver una clase de escuela de padres. Yo lo llamo más como entrenamiento para padres. Porque yo no sé ustedes cuánto van aquí papás y a cuántas escuelas de padres ustedes se han quedado dormidos. ¿A cuántas escuelas de padres se han quedado dormidos? Yo no sé, o ni siquiera se han ido, ¿sí? A mí cuando me llaman a una escuela de padres, Dios mío, yo me siento como en el reto más grande del mundo. Siento que, mejor dicho, necesito ganarme el premio mayor, porque los papás son difíciles, ¿sí? O yo no sé ustedes cuando van a una escuela de padres, ¿cómo les va? Si son los primeros en llegar, si son súper juiciosos, no sé, pero en mi experiencia de editar escuelas de padres es difícil. Y además que la teoría nos dice que son entrenamientos. Ustedes saben que un entrenamiento no es de una sola clase, es de muchas clases. Ahora, todo esto hace parte del diplomado y de las destrezas que tenemos que tener, ¿no? La edad y el desarrollo evolutivo. Como venimos hablando, el resultado de la maduración y el desarrollo evolutivo son diferentes e importantes en función de la edad. Todo este análisis del repertorio conductual se debe realizar necesariamente bajo el dominio de las pautas normativas del desarrollo. ¿Sí? Entonces nosotros como terapeutas nos tenemos que tener una base donde tenemos que comprender la normalidad o anormalidad del comportamiento infantil para adecuarlo en un tratamiento. ¿Sí? Entonces, todo este pronóstico, pues, bueno, va a darnos frente a la presencia de esa intervención clínica, esa entrevista clínica que tenemos que hacer. Así que, como te digo, tenemos que tener la destreza de no encasillarnos en que si el niño tiene una problemática, tiene que ser esa problemática, ¿no? Posiblemente todo esto radicó debido a la separación de los padres, debido a una violencia, a un abandono. Entonces, de base, encontramos problemáticas de los cuales desprendieron otras problemáticas
que dentro de su desarrollo evolutivo pues no son normales. Entonces quiere decir que tenemos que ver cómo está fluyendo ese niño bajo ese comportamiento, ¿sí? Entonces, la destreza de poder observar todas estas cosas es poder entender que el desarrollo evolutivo del niño, ¿sí? También va dentro de la edad. Y no todas las edades son fáciles, ¿cierto? Es más, yo creo que ninguna edad es fácil. Ninguna. Muy difícil. Todas las edades son difíciles, ¿cierto? Yo he tenido de toda clase de adolescentes y niños en consulta y todas las edades para mí son un reto también. Porque tú tienes que tener un espectro de muchísimas cosas para entender la edad, ¿sí? De los niños. Y no los puedes manejar iguales. A diferencia de los adultos. En los adultos tú tienes un repertorio casi igual para todos. ¿Sí? Para todos los adultos tú tienes un repertorio igual, casi. Pero en los niños no. Y mucho menos en todos los niños. Entonces hay que conocer muy bien la edad, el desarrollo evolutivo para mirar efectivamente toda esta capacidad. Entonces, el terapeuta encargado, en este caso nosotros, debe poseer una serie de atributos y habilidades generales para que seamos esos terapeutas eficaces, ¿sí? Hay que tener la capacidad de entrar ese contacto con el mundo infantil, con genuinidad y aceptación. Esto nos implica ser flexibles por parte del terapeuta a la hora del contexto infantil, ser flexibles. Como les digo, con el adulto uno puede ser así, facilito, pero con el niño no. Hay que adecuar nuestro lenguaje técnico, ¿sí? A uno más infantil, ¿sí? Y dotar un despacho de un aspecto más colorido es suficiente para demostrar a su paciente que se encuentra próximo a su mundo y a su contexto. Yo no sé aquí cuántos ustedes puede acondicionar, pues bueno, un contexto más colorido, ¿no? Bueno, yo cuando hago consulta particular, pues yo pues tengo dos escenarios, ¿no? Tengo un escenario para el adulto y tengo un escenario para los niños. En los niños tengo un escenario de unas mesitas más chiquitas con un tablero, ¿sí? Tengo como varias cositas donde el niño pues ingresa, arma cositas. Mi lenguaje técnico tiene que ser más acorde a la edad del niño, no tanto infantil en el tema de que le hablemos como bebé o le hablemos como niños, no, me refiero infantil al tema de que ellos puedan entender el lenguaje técnico que tenemos que hablar, ¿sí? Todos estos procesos, ¿sí? Hay que hacerlos de una manera muy segura, muy genuina. ¿Por qué? Porque al niño no se le puede mentir. Los niños reconocen muy bien a aquellas personas congruentes cuando intentan desempeñar su rol, ¿o no? ¿Sí? Yo, como les digo, en mi experiencia, a veces como me decía un niño, pero ya me dijiste esa pregunta, ya me preguntaste eso, otra vez. Y uno dice, uy, caramba, ya le pregunté eso. Pero ya me pusiste a dibujar, otra vez, ¿sí? Los niños reconocen muy bien a aquellas personas que son congruentes al desempeñar su rol. O sea, al niño no se le puede mentir, ni mucho menos a un adolescente. Como les digo, de pronto un adulto pues ya uno tiene, pues, como un proceso, ¿no? Con el adulto. Pero en el niño no. En el niño no podemos nosotros tener ese proceso. Ahora, dentro de toda la aceptación y las habilidades que debemos tener, ¿sí? El terapeuta infantil, a la hora de mostrar a sus pacientes que les aceptan tal y como son, sin realizar juicios de valor sobre sus comportamientos, son mayormente aceptados. Es decir, las personas que realmente tienen esa habilidad a la hora de mostrarle a nuestros pacientes todo este proceso, ¿sí? De sentimientos, verbalizaciones, son mucho más asertivos, ¿sí? Y nosotros los profesionales en la parte infantil deben tener presente que los niños son altamente vulnerables al control de los adultos, ¿sí?
a todo ese proceso de adaptaciones y manifestaciones y expectativas que lo rodea. Así que nosotros no podemos llegar a un momento en el que efectivamente, ¿sí? Lleguemos a atacar a los niños, ¿no? Lleguemos a atacar a los niños. Y es por eso que dentro de todo este proceso también tenemos que tener un balance y un ajuste emocional. Yo he tenido en mi proceso de atención muchos casos de colegas y demás, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo ya hace 10 años con el abuso sexual, ¿sí? Y yo personalmente, dentro de mi balance y ajuste emocional, yo no puedo trabajar con el agresor. Yo lo he intentado, pero no soy capaz, ¿sí? No soy capaz. Trabajo con el abuso sexual infantil, trabajo con todo esto, pero el agresor me ha costado mucho, ¿sí? Me ha costado mucho personalmente. Entonces yo tengo una serie de colegas, amigos y demás que uno se toma un cafecito, un tintico y uno habla de los casos que uno tiene, ¿no? Entonces yo como que no soy capaz, ¿sí? Hay que mantener ajustadas nuestras emociones, ¿sí? El profesional que decide trabajar con niños y adolescentes debe considerar también que la intervención con esta población le exige ser capaz de ajustar sus emociones al momento que afloren todas estas situaciones en algún caso infantil y deben ser balanceadas durante el proceso terapéutico. Así que, ¿cuántos de acá de nosotros vamos a consulta clínica, psiquiátrica y psicológica? Todos deberíamos ir a consulta psicológica y psiquiátrica, ¿no? Yo mensualmente voy donde mi psiquiatra, ¿sí? Para trabajar toda esta serie de emociones y ajustes que debemos tener. Yo he tenido durante mi experiencia muchos estudiantes y muchos practicantes de los cuales no han podido trabajar, por ejemplo, con el abuso sexual. No son capaces. Han tenido que perder la práctica clínica, por ejemplo, porque pues, llegan a un contexto clínico y donde más desafortunadamente vemos es la violencia y no han podido trabajar. Entonces, hay que ver ese ajuste y balance, y más que son niños, yo lo entiendo, yo también he tenido mis derrumbes. Tuve un caso terrible en el que una niña muy allegada a mí en un colegio que trabajé, la abusó el papá, y después de muchos años llegó a urgencias, donde yo trabajo. Yo me derrumbé completamente, y efectivamente me tocó llamar a otra colega y hacer todo el proceso, porque entré en caos psicológico, porque sí, efectivamente estaba apenas iniciando mi proceso clínico en el que uno tiene que ajustarse muy bien y tener esas emociones, ¿sí? Muy ajustadas, ¿sí? Un terapeuta debe llevar sus emociones y posicionarse con una actitud amistosa, ¿sí? Es decir, que vaya respondiendo en función de cómo se sienta o se comporte el niño en el que trabaja. Hay que transmitir el control terapéutico a su paciente y poner esa posición adecuada para el éxito de la psicoterapia, ¿sí? Entonces, hay que tener un control terapéutico. Así que yo sé que de pronto para ustedes que apenas están iniciando en el campo clínico, efectivamente esto lo ven a ver muy jocoso o muy normal, pero no. Hay que saber, y más con el proceso infantil, ¿sí? Hay que tener nuestras emociones muy bien ajustadas. Tú no me puedes trabajar un niño si realmente tus emociones no están balanceadas, ¿sí? O un adolescente. O no sé, dícese de alguna situación personal, de algún hijo, algún sobrino, algún primo, algún nieto, que tuvieron que pasar por una situación clínica difícil, no fueron a consulta y dejaran que pasara solito, como muchos de los trastornos mentales hoy en día infantiles, que los papás dicen, no pasa nada, eso deje que se le pase solito, ¿sí? Y no, los trastornos mentales no se pasan solitos,
ni una gripa, mire cómo estamos actualmente. Todo tiene que tener un tratamiento y si posiblemente tú como terapeuta infantil no tuviste un proceso de atención clínico frente a esa situación personal y ¡pum! Te llegó un paciente con esa problemática, tú te vas a desbordar y no vamos a tener con éxito una terapia clínica, ¿sí? Así que todos estos atributos y destrezas del terapeuta de conducta infantil nos va a lograr tener una muy buena intervención, ¿sí? Tú no puedes llegar a ese momento de la intervención y hacer algo así como quien dice improvisado porque no, me le estás faltando el respeto al niño, al papá, a todos me le estás faltando el respeto y eso no podemos hacer, ¿sí? Nosotros más que nada en el mundo somos profesionales, estudiamos esta carrera para ser muy clínicos, ¿sí? Y hay que entender que esto no es de improvisar. Entonces, y más en la parte de los niños, ¿sí? Los niños siento yo que es mucho más serio. Bueno, todo es serio, pero aquí es mucho más disciplinado, sería la palabra, disciplinado. Entonces, en la práctica clínica infantil, nos exige a nosotros los clínicos el dominio del conocimiento de los criterios normativos del desarrollo. Vamos a hacer esa valoración de la conducta en el curso del contexto evolutivo y la edad cronológica. Ojo pues, cuidadito, usted me viene a decir, bueno, mentiras, aquí sí no puede decir, pero tú no puedes decir afuera en la calle a un niño, ¿sí? Que como decía anteriormente, el niño es inquieto. Inquieto es diferente a hiperactivo. Ya tú me lo estés diagnosticando con una hiperactividad y me le estés mandando un montón de cosas, ¿no? ¿Sí? Recuerda que siempre tenemos que ver los criterios normativos del desarrollo. Entonces, toda esta valoración de la conducta va a estar en curso del contexto evolutivo, de la edad cronológica. ¿Sí? Es como cuando el papá le dice, pero es que usted tiene depresión, tan bobo, si usted acá todo lo tiene, le dice a un adolescente que viene cortándose las manos. Tan bobo, aquí todo lo tiene, eso es una bobada, eso es lo que usted tiene, un problema de adolescencia. Sí, efectivamente. El desarrollo normativo, ¿sí? El desarrollo normativo de un adolescente es que entra en un proceso de cambios cognitivos y emocionales. Sí, señor padre, es normal que el niño tenga estos cambios. Que por ende, si hay de base, biológicamente hablando, una depresión, una ansiedad, en la adolescencia van a aflorar. Entonces, hay que tener en cuenta la edad cronológica, cómo se espera que el niño se comporte y dentro del nivel cognitivo, recuerden a Piaget, cuando nos hablaba de todas las etapas, sí, del desarrollo, Vygotsky, Freud, ellos todos nos hablaban de una serie de etapas, ¿cierto?, del desarrollo cognitivo del niño y del adolescente, en donde nos hablaba todo este proceso en el que nos dicen cómo está el pensamiento. El niño tiene un pensamiento abstracto, el niño tiene un pensamiento de valores, ya el niño tiene un juicio, ¿sí? Entonces, específicamente tenemos que tener en cuenta esto. Ojo, pues, porque no quiero que de pronto, cuando ustedes vayan a hacer un diagnóstico, pues ustedes no vean el desarrollo evolutivo del niño, ¿no? Por ejemplo, hay mamás que ven a los niños que se comen las uñas y ya creen que tienen un problema de ansiedad. No, hay ciertas etapas en los niños que empiezan como a comerse las uñas. No excesivamente, ¿no? Ya si vemos un extremo, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, ya es muy diferente, ¿no? Ahora, hay que conocer y respetar los derechos del niño durante el proceso de la intervención. Dentro de nuestro proceso clínico siempre va a prevalecer la vida del niño, ¿no? La vida del niño. Entonces, el terapeuta infantil debe actuar siempre en beneficio de los intereses del niño, respetándolo y asimismo sus derechos durante la intervención.
Entonces, todos estos derechos de ser tratados como personas, ¿sí? Respetando su intimidad, su necesidad de salvaguardar, sobre todo cuando van a intervenir personas en el tratamiento como sus papás o profesores o hermanos. Entonces, el niño tiene derecho a ser informado de todo lo que pasa en el proceso terapéutico, desde la evaluación hasta los objetivos y hasta los resultados. El niño lo debe saber, ¿sí? No guardarle absolutamente nada al adolescente o al niño o ocultarle qué es lo que vamos a trabajar en el adolescente y el niño, ¿sí? Además, que eso también ofendería mucho al niño y si tú estás llevando un proceso y demás y no, el niño no va a querer continuar a trabajar contigo y eso también va a ser muy molesto frente a esto, ¿no? Entonces, sí es muy importante contarle al niño durante el proceso terapéutico, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos toda esta serie de destrezas, hay que también tener unos atributos muy importantes y es esa habilidad para detectar posibles trastornos en las personas responsables del niño, ¿sí? Como lo veníamos diciendo, el contexto en el que viven nuestros niños efectivamente tiene una figura adulta siempre. Y en la patología infantil, ¿sí? Vienen siendo muchas veces estos contextos desencadenantes de los problemas de los niños. Así que el terapeuta no solo debe ser capaz de entender esos lazos funcionales que se establecen con el niño, sino también con las personas próximas a él, ¿sí? Próximas a él, o sea, los adultos responsables de la crianza y la educación. Yo también, por ejemplo, siempre como en las consultas que tengamos con nuestros niños, siempre va a haber unas terapias con los papás, ¿sí? Siempre hay unas terapias con los papás, eso también es muy importante involucrarlos en la terapia, los papás. Bueno, de hecho, no sé, yo diría, no soy papá, no soy mamá, y digamos viéndolo desde un punto de vista muy yo, no clínicamente hablando, pero el contexto familiar es muy importante para el desarrollo de muchos valores, ¿cierto? Principios. Efectivamente, dentro del proceso de aprendizaje de los niños, los primeros modeladores de conducta son los papás o los cuidadores, o sea, que sí tienen razón, los papás tienen la culpa de muchos problemas en los niños, o sea, aquí nos toca echarle la culpa a los papás, sí o sí, de penita. Pero si su hijo o su hija no tiene cierto autocontrol en ciertas áreas emocionales o comportamentales, efectivamente viene siendo por la falta, ¿sí?, de habilidades que han tenido los papás en la crianza y en la educación, porque los niños, los primeros modeladores del aprendizaje son los papás. ¿Quién más? ¿Sí? Entonces, sí, la culpa es de los papás. A veces peleamos cuando los papás dicen pero ¿por qué yo no soy mal papá? Bueno, pues he aquí el resultado de nuestro hijo, ¿sí? He aquí el resultado de nuestra hija, ¿qué está pasando? Entonces, es importante. Es muy importante el proceso también terapéutico de los adultos, ¿no? Dice Tania, ¿se puede intervenir y diagnosticar a un niño antes de los 5 años? Claro que sí, se puede diagnosticar un niño antes de 5 años, se puede diagnosticar. Hay que revisar su desarrollo evolutivo, si está entrando en un proceso de ciertas dificultades, ¿sí? Y podemos diagnosticar a un niño antes de los 5 años. El DSM-5 actualmente tiene un diagnóstico para esos niños frente a los trastornos del neurodesarrollo. El DSM-4 no. El DSM-4 nos dice que no podemos darle un diagnóstico a menores de 5 años, pero el DSM-5 nos dice que sí. Pero entonces hay que revisar ahí muy bien qué está pasando en esos niños a la edad de 5 años. Lo que venimos hablando, el desarrollo evolutivo según la edad, qué está fallando, qué es lo que tiene. Porque muchas veces los niños les hace falta pautas de crianza, educación, ¿sí? Un niño que no sabe escribir, un niño que no sabe leer,
Pero si en casa nadie lo pone a leer y a escribir, pues el niño no lo va a hacer. Y de pronto efectivamente va a llegar al colegio y pues no va a aprender ciertas cosas. Entonces es muy difícil también el proceso, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Habilidades para el manejo de los profesionales. ¿Listo? Claro que sí, es muy importante la terapia con los papás. O sea, yo pienso, y es más, yo pienso que vamos a dedicarle bastante tiempo aquí mirando esas pautas de crianza. Vamos a hacer un entrenamiento para padres, ¿sí? Y yo pienso que voy a realizar otra sesión frente a las pautas de crianza, como tratamiento frente a pautas de crianza, ¿sí? Que yo pienso que es muy importante saber cuáles son las pautas de crianza, que influyen muchísimo en el comportamiento de los niños, aunque hay papás de papás. O sea, yo he aprendido a darme cuenta qué papá debo ser y qué papá no, porque hay papás de papás que, discúlpenme aquí los papás presentes, pero uno no les puede decir nada a ustedes, ¿sí? O sea, uno les dice algo que están cometiendo algún error en su paternidad o maternidad y ahí, por Dios santo, ¿sí? O sea, conmigo no se meta, ¿sí? Yo soy perfecto. Entonces, sí es importante hacer una sesión. Yo pienso que vamos a hacer doble sesión de este tema, ¿sí? Porque sí es importante el tema de la crianza. Completamente. ¿Listo? Bueno, las preguntas, estamos hablando de las destrezas y de la terapia de conducta infantil. Ojo pues que al inicio de clase yo dije que si las preguntas iban acorde al tema, yo las voy respondiendo, ¿listo? Ya cuando se salen del tema, las voy a ir dejando al final para hacer el cierre, ¿vale? Porque si me empiezan a preguntar cositas que no están acordes a la clase, pues nos vamos a perder y yo me pierdo y todos nos perdemos y no. ¿Listo? Entonces yo voy leyendo aquí las preguntas que van acorde a la clase y las vamos leyendo. Las que no, las dejamos al final y miramos luego cómo las respondemos. ¿Listo? Recuerden que tenemos 45 clases en donde vamos a ver todo, así que no se me llenen de ansiedad porque me va a tocar mandarlos al psiquiatra a todos, ¿sí? Si me empiezan a preguntar cosas que más adelante en terapia, en clase las vamos a ver. Entonces, respiremos profundo, estamos hablando de tener un balance emocional, ¿sí? Y nos vamos a organizar poco a poco, llegar a la clase específica de todo. Así que no se me afanen. ¿Listo? Muy bien. Listo. Listos. Muy bien. Nos dice, habilidades para el manejo para profesionales durante la intervención. Está claro que cuando trabajamos con niños o adolescentes, la actuación clínica va a requerir que el terapeuta entre en contacto con los profesionales o personas que rodean al paciente. Toda esta información es el proceso de intervención que vamos a tener, ¿no? Posiblemente en las clases que vamos a tener, vamos a ver algunos programas en el que el terapeuta, ¿sí? Debe exigir al papá, mamá, cuidador o a los adultos de los cuales están cometiendo errores, el terapeuta debe exigir, ¿sí? Esas habilidades. O hay que instruir a los papás en estas habilidades pedagógicas. Lo mismo con docentes. Los docentes, no sé qué le pasa a algunos docentes de hoy en día, pero hay docentes que a veces son un poquito cerrados y que a nosotros como terapeuta también debemos exigir el proceso en estos distintos contextos, ¿sí? Hemos tenido muchas problemáticas también frente al tema de la inclusión, frente al tema del aprendizaje, que bueno, eso ya sería otro diplomado, pero es importante también conocer el manejo también de los contextos en el que estamos en el niño, ¿no? Todo esto que nos va a permitir, pues, fomentar la motivación al cambio, ¿sí?
La motivación al cambio, miren, del 100%, yo creo que el 90% de nuestros adolescentes y niños no quieren cambiar, ¿o no? Y eso es el reto que tenemos todos, o sea, el cambio. Hay que motivar al cambio al niño. Y la población infantil en general, ¿sí? Obliga a nosotros los terapeutas que trabajamos con niños y adolescentes a disponer de una serie de habilidades y destrezas para el cambio, ¿sí? El niño, un adolescente es difícil de cambiar, ¿cierto? Porque está en su proceso de desarrollo. Entonces, obviamente, en el proceso de desarrollo hay una serie de estrategias y habilidades que tenemos que tener. ¿Para qué? Para que se haga todo el proceso adecuadamente. ¿Sí? Entonces, todas estas estrategias que tenemos que desarrollar nosotros dan una intervención disponible para que se haga toda la aplicación, ¿sí? De estos objetivos terapéuticos, la motivación para el cambio, ¿sí? La motivación para el cambio. Dice Carvajal Nelson Alberto, veo que es importante evaluar a padres y o cuidadores de los niños. ¿Cómo hacemos si estos niños están en hogares de paso o bienestar familiar? ¡Ay, eso es maravilloso! Nelson, mira, las madres sustitutas hacen parte del proceso de los cuidadores. Es importante capacitarlas a ellas. Como te digo, yo trabajo acá en el norte de Bucaramanga y hay una serie de mamitas del bienestar familiar, de hogares sustitutos, mamitas de la primera infancia, que es importante también entrenarlas, ¿sí? Entrenarlas y hacer todo el proceso de entrenamiento es maravilloso porque ellas son las cuidadoras principales, así que trabajaríamos con estos niños, con estas cuidadoras frente a la motivación del cambio y demás. Entonces, es maravilloso. Por eso todo el tema, por eso y voy a incluir, que de hecho no lo había pensado, y como tenemos 45 clases maravillosas, esta es nuestra primera clase, voy a incluir varias actividades que he hecho con población de bienestar familiar que me parecen súper pertinentes. Un tratamiento frente a pautas de crianza, para el manejo de las emociones, ¿sí? De los padres de familia, creo que nos cae de perlas trabajarlo ahí también, porque tienes razón, esos niños no tienen papá ni mamá. Entonces los cuidadores vendrían siendo sus factores protectores, ¿sí? Nadie en este mundo viene solito, ¿sí? Nadie en este mundo está solo. Siempre va a haber un factor protector. Puede que sea un hito, el cura, el amigo, el vecino, el gato, el perro, no sé, pero siempre debe haber un factor protector en nuestros niños. Siempre, siempre. No pueden estar solitos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dice Aura Teresa, es muy importante trabajar de la mano con familia, colegio y otros terapeutas, todos del sistema que rodea al niño para mejores resultados. Totalmente, Aura, total. Miren, yo tengo la costumbre, que lo vamos a ver también, de hacer formatos, ¿sí? Entonces, un formato para el papá, un formato para el docente, ¿sí? Y un formato para el niño. Entonces, al formato para el papá, las pautas que tiene que hacer. El formato para el docente, las pautas que tiene que llevar. El formato para el niño, las actividades que tenemos que llevar. Así que ahí tenemos que ser muy meticulosos, ¿sí? Para la orientación de esos trastornos, porque muchos docentes posiblemente no conozcan tampoco el trastorno, o sea, no lo conocen. No lo conocen. Y es cierto, no lo conocen, ¿sí? Entonces, debemos informarlos y específicamente hacer toda una orientación frente al proceso de esas habilidades y destrezas que tenemos que tener, ¿sí? Muy bien, entonces, esas habilidades o destrezas que los terapeutas deben poseer para garantizar y potencializar el éxito de sus intervenciones es definitivamente todo el proceso psicológico que vamos a hacer. Las fases de intervención clínica en los niños y adolescentes, es decir, recepción, análisis inicial del problema, evaluación funcional y desarrollo terapéutico, son las 4 armas que usted a partir de este momento, en este diplomado, se va a aprender de memoria
para trabajar con los niños. ¿Cuáles son? Recepción, que sería la entrevista, análisis inicial del problema, que es lo que tendrá el niño, evaluación funcional, hipótesis que vamos a implementar para el desarrollo del proceso terapéutico. Estas 4 cositas las vamos a ver cada una en una clase, así que no se me afanen. Cada una en una clase las vamos a ver. Sesión, análisis y demás las vamos a ver en cada una clase. ¿Por qué? Porque muchas veces, no lo voy a negar, yo también estuve en esa época, pues no sabemos cómo hacer una entrevista clínica en un niño, cómo hacer un análisis del problema del niño, cómo vamos a evaluar funcionalmente ese niño y cuál sería el proceso terapéutico. Así que es importante. Por ejemplo, cuando hablamos de recepción del paciente, ¿sí? Cuando hablamos de la recepción del paciente y el análisis del problema, se supone que es el primer contacto del niño con sus papás, con sus tutores. Por lo general, los niños siempre, y contesto alguna pregunta que me estaban diciendo, por lo general el niño siempre viene en compañía del papá y de la mamá o acudiente, porque si es menor de edad, no puede estar solito. Por lo menos en la primera sesión, no puede estar solo, ¿sí? No puede estar solo, por lo menos en la primera sesión. Y si vamos a dejar solo al niño, debemos firmar un consentimiento informado, que más adelante lo vamos a ver, no se me preocupen, para hacer la intervención. Y en esta fase, si al recibir a esa personita por primera vez, vamos nosotros a elaborar todo el proceso clínico de conocimiento del problema, de la entrevista, ¿sí? Hay que hacer una evaluación muy exhaustiva de todo, ¿sí? Las dificultades, y aquí empezamos ya el proceso psicoterapéutico, ¿sí? Psicoterapéutico. En la fase de intervención o en la fase de evaluación funcional, hay que observar un marco de libertad y de confianza para la expresión. Entonces, en esta fase, el clínico debe realizar una evaluación múltiple del comportamiento infantil. O sea, aquí tenemos que empezar a hacer el proceso, ¿sí? De ver todos esos patrones de la conducta del niño, esas variables del entorno que influyen en el problema. Para ello, nosotros vamos a tener varias fuentes de información. Papás, profesores, el niño, ¿sí? Hay algunos instrumentos que podemos utilizar, ¿sí? Que lo veremos más adelante a medida de las diferentes patologías. Pero la que más vamos a utilizar es la entrevista, ¿sí? La evaluación que más vamos a utilizar es la entrevista, que ahí vamos a mirar todas las características del niño, la edad, ¿sí? Todas las capacidades cognitivas, el contexto, el medio sociocultural, la formación del niño, y nosotros como clínicos pues vamos a mirar, ¿sí? Efectivamente, dependiendo al tiempo que nos dispongamos, porque eso sí, quiero decirles otra cosa, y es que yo dicto este diplomado para que usted salga con las habilidades y destrezas de que usted pueda hacer consulta particular. Este diplomado le va a dar a usted las capacidades de que usted haga consulta particular. Ya como bien sabemos, y debido a lo que estamos viviendo actualmente, la psicología va a ser el trabajo más añorado del momento. Así que este diplomado le va a dar a usted las habilidades, si usted se me porta muy juicioso, si usted me hace caso en todas estas destrezas que llevamos y efectivamente me participa en esos talleres prácticos súper juicioso, porque en esos talleres prácticos que vamos a hacer, yo lo pongo a hacer una historia clínica y usted me va a escribir y me va a mostrar y me va a decir, mire, así se hace, así se hace, así no se hace, ¿qué debo hacer? Usted perfectamente me puede hacer terapia particular. Y de hecho muchos de los estudiantes de Ser Productivo han emprendido
su proceso de terapia particular. Ahora, yo en la terapia infantil, por lo general nos vamos a gastar 1 hora por sesión, cosa que posiblemente en alguna IPS, EPS, no se va a poder hacer, ¿cierto? Porque 20 minutos, 15 minutos, es imposible. Así que la idea es de que usted puede hacer terapia particular, ¿sí? Efectivamente, usted debe tener su cartón de psicólogo y efectivamente debe tener su permiso específicamente de la secretaría o del campo de donde usted se encuentre, que fácilmente después de graduados lo pueden tener. ¿Sí? Fácilmente lo pueden tener. ¿Sí? Todo eso ustedes lo pueden tener. Así que no hay problema. Entonces, yo en este diplomado difícilmente le voy a poder brindar a usted una terapia infantil de 10 minutos. Difícilmente. ¿Sí? Así que usted puede realizar terapia particular. De hecho, yo tengo muchos amigos psicólogos generales que ahorita están haciendo consulta particular debido a todo lo que se está viviendo. Solo necesitan su cartón de psicólogos y específicamente ir a la Secretaría de Salud, ir a las diferentes entidades, entidades de la gobernación, entidades de la alcaldía, donde usted se encuentre, ir allá y pedir la solicitud de que usted es psicólogo y que requiere hacer consulta. Y eso se lo da sin ningún problema. Eso, entidades gubernamentales. Qué pena, es que tengo problemas de dislexia. ¿Sí? Y listo. Así que muchos de ustedes aquí presentes que han hecho conmigo el diplomado han hecho consulta particular. De hecho, actualmente con toda esta situación que se está viviendo, se está haciendo hasta telepsicología y muchas de mis pacientes, muchos de mis colegas lo están haciendo. Así que efectivamente puede usted también hacerlo. Así que este diplomado que yo le estoy brindando a usted va a hacer todo el proceso de atención, ¿sí? Así que no se preocupen, usted va a tener todas las habilidades y destrezas para hacer efectivamente consulta particular. Eso sí, usted debe tener su cartón de graduado como psicólogo, efectivamente los permisos, su tarjeta profesional, debe tenerlo todo. Usted no puede hacerme consulta si no está graduado, ahí sí no. O si usted tiene su tarjeta profesional y su permiso que le da ya la gobernación o que le da la secretaría. Esos son documentos que duran aproximadamente 1 mes o mes y medio en tramitarse y inmediato. ¿Sí? Muy bien. Ya para ir organizando, ¿sí? Ya para ir dándole conclusión y final a esto y organizándonos, las habilidades terapéuticas específicas en las distintas fases del proceso de intervención en niños y adolescentes. ¿Sí? Son muchas las actividades lúdicas que podemos realizar en esta fase de intervención, aunque siempre hay que considerar la adecuación en función de la edad de los niños. Ojo pues, por ejemplo, de 2 a 5, por ejemplo, de 2 a 5, de 2 a 5, de 6 a 10, de 11 a 13 y 14 a 17. Por ejemplo, de 2 a 13 años podemos trabajar libros e historietas, ¿sí? De 2 a 5 es muy adecuado, de 6 a 10 muy adecuado y de 11 a 13 adecuado, ¿sí? Podemos trabajar libros y historietas. Juegos de construcción, por lo general trabajamos de 2 a 10 años. Dibujo, lo trabajamos de 6 hasta los 17. Juegos de imaginación, lo podemos trabajar también de 2 a 13. Juegos de simulación o actividades en las que podamos trabajar mutuamente también de 2 a 13 años. Animales en miniatura, hablamos de cositas de masa, como hacer cositas de masa o trabajar con muñequitos o demás.
también lo podemos trabajar de 6 a 17 años. Collage, pintura, de 11 a 17 años. Títeres, de 2 a 13 años. Yo soy muy mala para la creatividad, la verdad. Pero YouTube a uno le enseña de todo. Aquí vamos a aprender varias cositas en YouTube también. Yo por ahí tengo muchas cosas que aprendí al amor a la psicoterapia infantil, porque yo para la creatividad soy nula. Entonces hice unas manoplas, hice unos títeres, unas cosas, que bueno, todo lo tengo en mi consultorio. Me va a tocar irme poquito a poquito a traérmelos para mostrárselos a ustedes. Ejercicios de papel, todo lo que sea de pintar, colorear, dibujar, hacer, está de 6 a 13 años. Estas actividades de juego, pues indicadas según la edad, son como nuestra mano derecha para organizar efectivamente todo el proceso, ¿sí?, de intervención con nuestros niños, ¿sí? Con nuestros niños. Entonces, efectivamente, todo tenemos que estar muy bien organizados, ¿sí? Muy bien organizados. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, dentro de las habilidades terapéuticas específicas en las distintas fases del proceso de intervención con niños y adolescentes, los objetivos importantes que debemos tener para obtener la información precisa dentro del compromiso general del niño, ¿cuáles vienen siendo? ¿Sí? Primero, la observación del estilo comportamental del paciente, ¿sí? Entonces, en este caso, siempre tenemos que ver papás, tutores, ¿sí? Personas que se dirigen pues a la información. Hay que ver muy bien la apariencia general del niño, aseo, vestido, nivel atencional, cuidados, repertorio de conductas más habituales, por ejemplo, el cuidado, si es cuidadoso, si es agresivo, su estado emocional, si se muestra afectuoso, dependiente, inquieto, abrumado durante la interacción, su funcionamiento intelectual, sus habilidades de conversación y de lenguaje, sus habilidades motoras, todo el ajuste de las estrategias de juego que emplea en función de su edad y las habilidades estratégicas pues que hace el niño en las diferentes relaciones con el terapeuta, el contacto visual, las habilidades sociales, el vínculo emocional. Todo esto efectivamente lo vamos a ver paso a paso más adelante en las sesiones, ¿sí? Como tal, recuerden que este diplomado es clínico, ¿sí? Aquí vemos todo el proceso clínico de tratamiento clínico de la psicopatología infantil bajo el modelo cognitivo-conductual, ¿sí? Quiero que de pronto ahí respondo varias preguntitas que varias personas me están haciendo frente al enfoque, frente a todo el proceso de las terapias. Yo estoy basando este diplomado en la parte clínica cognitiva conductual, ¿vale? O sea, básicamente vamos a ver la psicopatología infantil y su tratamiento basados en el modelo cognitivo conductual. ¿Sí? Vamos a ver toda la parte psicopatológica, ¿sí? Este diplomado es más visto desde la parte clínica psicopatológica y ahí creo responder varias preguntitas que anteriormente me estaban preguntando, que qué terapias estábamos basándonos en este proceso. Entonces, efectivamente todo lo vamos a estar montando desde la parte clínica cognitivo-conductual, ¿sí? Otras habilidades, pues, terapéuticas que tenemos que hacer es la escucha activa, que yo creo que ya esto como que ya son palabras de cajón que siempre nos han dicho nosotros los psicólogos, pero no crean, es difícil a veces hacerlo, y más en nuestros niños, ¿sí? La escucha activa, las habilidades del terapeuta infantil, hay que ir viendo todo el lenguaje corporal, ¿sí? El tono de voz. Por ejemplo, si el niño se sienta en el suelo para jugar o participar en actividades, si el terapeuta imita esas mismas posturas de forma espontánea o natural, sirviendo de espejo. También el profesional va a intervenir en todo el proceso del ritmo de la conversación, el tono de voz, la respiración del niño, ¿sí? Si lo sentimos agitado. Entonces, nosotros los clínicos debemos intervenir estas respuestas basándonos
efectivamente en todo el proceso del comportamiento. Y que efectivamente el niño en consulta pues pueda estar tranquilo, relajarse y nosotros poder trabajar con el niño. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar mucho esas preguntas abiertas en contraposición con las cerradas. ¿Cómo es tu colegio? ¿Cómo es tu familia? Frente a, ¿te gusta tu colegio? ¿Tienes problemas con tus hermanos? Sí, o sea, todas estas preguntas pues posibilitan al niño a que exploremos todos estos temas cruciales de los sentimientos. Más adelante les voy a mostrar unas fichas que yo me inventé. Pues esto es desde mi experiencia. Claro está que todos ustedes pueden tener pues su toque profesional clínico infantil, ¿no? Yo les cuento desde mi experiencia mi material de trabajo que ustedes pueden encontrar en YouTube un montón de cosas. De hecho, yo tengo una compañerita que ella es como mi ayudante, porque ella es especialista, ella es pedagoga, sí, ella es pedagoga y efectivamente ella maneja todo el tema de la enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces yo a veces le digo a ella, no, amiga, yo necesito trabajar con problemas atencionales. ¿Qué juegos tiene o qué material tiene? Tome, listo. ¿Qué actividades podemos trabajar con un niño con depresión o tal? Entonces yo necesito hacer este cuadro, necesito hacer estas cosas, entonces ella me lo hace. Porque yo para la creatividad soy un poquito mala. Para diseñar cosas no tengo esa motricidad fina. Pero efectivamente no me quedo atrás. Yo trato de que mis terapias sean lo más espectacularmente posibles y que efectivamente los niños pues me amen. Es decir, la terapia la amen, o sea, amen el proceso terapéutico. La verdad, si fuéramos por allá a otro país, de pronto Los Ángeles, por allá en Europa, que la gente va al psicólogo como no sé, ir al bar todos los fines de semana, seríamos maravillosamente exitosos porque el terapeuta tiene que generar estrategias importantes, ¿sí? Para animar esos sentimientos, para profundizar en el proceso. Y más los niños, te tienes que convertir en todo un art attack. No sé si alguno de ustedes que tienen niños ven ese programa o si todavía exista, yo lo veo por YouTube. Tenemos que convertirnos en esas personas súper creativas porque como lo vimos anteriormente, dependiendo de la edad, tenemos que tener unas estrategias. No podemos poner al niño de 18 años con un títere porque va a decir, ¿qué te pasa? Por Dios, ¿sí? O sea, no. Entonces, es importante mirar todas las estrategias que tenemos que hacer, las preguntas que debemos realizar. Es una destreza que tenemos que hacer también. En síntesis, los aspectos a considerar serían plantear los temas que se están tratando, utilizar preguntas abiertas frente a las cerradas y no utilizar cuestiones que comiencen con ¿por qué? Suelen dar lugar a respuestas racionalizadas y no favorecen la expresión emocional. Entonces es importante cómo es tu colegio, cómo es tu familia, ¿sí? Cómo es la vida en tu casa, cómo llegaste a que te guste esas cosas, ¿sí? Porque el por qué suena como muy que el niño tiene que darte una respuesta como muy adecuada y no va a favorecer la expresión emocional, ¿sí? Todo este desarrollo terapéutico, ¿sí? Nos va a llevar efectivamente a determinar esos pensamientos, esas creencias desadaptativas que mantienen desde edades muy tempranas, ¿sí? Me decía una amiga, uno conoce, una compañera me decía, uno conoce las costumbres de otras casas cuando los hijos se quedan en las casas de otras personas, ¿sí? Uno conoce cómo se comportan en la casa cuando el niño le dice a la mamá, mamá, déjame quedar en casita de Pepito Pérez porque quiero hacer pijamada. Entonces, uno conoce las creencias, los pensamientos, todo por parte cuando el niño comparte en otros hogares, ¿no? Entonces, por lo general, estos problemas, ¿sí? Vienen determinados por los pensamientos, creencias
que tienen los niños o las familias. Por ejemplo, en niños adolescentes que verbalizan a lo largo de la intervención afirmaciones tipo, cuando papá y mamá se pelean, siempre es por mi culpa. Me agreden porque soy malo. Si yo no hubiera nacido, ellos seguirían juntos. Todo esto puede ser la base de los problemas conductuales y emocionales que intervienen, ¿sí? Por ejemplo, el estado del ánimo, los trastornos de la conducta, el consumo de drogas, todo viene siendo dentro del proceso terapéutico de cómo determinamos esos pensamientos, esas creencias que se mantienen durante muy temprano, ¿no? Ustedes saben que desde muy niños, ustedes, bueno, sí, claro. Yo sé que ustedes de ahorita de adultos, pues no conozco las edades de todos, pero yo sé que ustedes de adultos siempre va a tener en su cabeza, ¿sí o no? Siempre van a tener en su cabeza lo que papá y mamá les enseñó durante la vida, ¿cierto? Que si desde chiquito te acostumbraron a tender la cama en cualquier momento que seas, a ti te va a llegar los 40 y 50 años y tú vas a tender la cama, ¿sí? Porque el pensamiento es que si la cama estaba tendida, la casa estaba limpia, ¿sí? Pensamientos y creencias, ¿sí? Cosas como estas son las que nos enseñan dentro del desarrollo terapéutico a ver cómo se está desenvolviendo el niño, ¿sí? Y son conductas que efectivamente tenemos que verlas dentro del proceso terapéutico. Ya dentro de todo este proceso terapéutico tenemos que tener todo unas destrezas clínicas, unas estrategias clínicas. Aquí en el hecho, en la intervención ya entramos a ver toda la parte cognitiva conductual del cambio, ¿sí? Aquí ya empezamos a ver todo el repertorio de esas técnicas que vamos a conocer una a una, que nos van a ayudar al cambio del comportamiento. Entonces, para la depresión, para la ansiedad, ¿qué técnicas vamos a utilizar? Para el estrés, para las fobias, para el abuso de consumo de drogas, ¿sí? Todas las estrategias ya aquí tenemos que empezar a trabajarlas, que vienen siendo las mismas que los adultos, pero con diferente metodología, ¿sí? Entonces, aquí sí nos toca determinar el material de juego, los objetivos específicos y las intervenciones técnicas. Las estrategias vienen siendo casi las mismas, ¿sí? Solo que aquí ya interviene pues el material que vamos a poner a trabajar. Por ejemplo, actividades de juego indicadas para alcanzar determinadas metas. Por ejemplo, libros y historietas trabajan mucho las competencias, la solución de problemas y las habilidades de comunicación. Libros y historietas. Ustedes me dirán que yo de pronto soy un poquito enchapada a la antigua, pero yo amo los libros, amo los cuentos y amo las historietas, porque a mí desde chiquita me enseñaron a leer cuentos y historietas, y hay un estudio clínico científico que a los niños entre más chiquitos se les enseña a leer, de grandes van a tener menos posibilidades de problemas de aprendizaje, ¿sí? Posiblemente ustedes aquí no vean casi, bueno, no vamos a ver muchas cosas de internet, aunque sí las podemos utilizar, los juegos de simulación y los juegos de redes y demás son muy importantes también, pero a mí me gusta mucho el dibujo, me gustan mucho los juegos de imaginación, ¿sí? Pintura, collage, títeres, ejercicios de papel, así que ustedes me van a ver a mí cuánto cuento. Es más, tengo una biblioteca súper gigante que ni siquiera he terminado de pagar, porque compré toda clase de cuentos especiales para trabajar con niños, que de hecho ahorita ¿qué? Bueno, clausuraron mi consultorio debido al COVID-19 y mi biblioteca quedó allá guardada. Acabo de recordarlo. O sea que de pronto no les voy a poder mostrar mis libros, pero soy mucho más de trabajar este tema de cosas, libros y historietas, porque ayudan mucho a las habilidades de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, los juegos de imaginación también para las competencias, habilidades de comunicación, pintura y collage también nos va a ayudar para la expresión de emociones, para la autoestima, ¿sí? Títeres, solución de problemas, habilidades sociales, habilidades de comunicación, ejercicios de papel. Yo tengo, como les digo, yo tengo problemas de motricidad fina, pero tengo una mano de papel y de cosas que se hacen para trabajar todo el proceso de autoestima, habilidades sociales, habilidades
o solución de problemas. Aquí no es que vayamos a aprender a hacer todas esas cosas, pero les daré las ideas y les daré los tutoriales para que efectivamente ustedes lo hagan, porque pues yo no. Y bueno, yo ahorita, ay, Dios mío, no sé cómo trastearme esa biblioteca para mostrarles los cuentos que tengo, porque esos cuentos son traídos del Ministerio de Educación, que me los dieron, y los, uy, sí, caramba. Bueno, miraremos ahí con el tiempo cómo hago para meterme por allá escabullida y todo, porque a mí me encanta más el trabajo de escrito, me gusta más, y siento que es muy, ayuda mucho a la expresión de emociones, ¿sí? Que es lo que necesitan nuestros niños y adolescentes en el proceso de determinadas metas que tenemos que trabajar. Y usted me va a escuchar cuentos, 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 libros, 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 que yo sé que, bueno, ahorita en las redes, en internet, pues podemos encontrarlos todos, ¿sí? Así que bueno. Muy bien, chicos, entonces esto vendría siendo las destrezas, las habilidades, todo el proceso de atención que les traigo con ustedes. Así que es muy importante el proceso, ay, vea, se me salió, el proceso de todo lo que tenemos nosotros de manera muy, muy concreta de las habilidades que vamos a hacer, de las habilidades que debemos tener, ¿sí? Entonces, en concreto, el clínico deberá poner en marcha todas estas habilidades pedagógicas adecuadas que las personas que intervienen directamente en el niño en diferentes contextos. Por ejemplo, padres, abuelos, hermanos, hijos, hermanos, amigos. Y este es el objetivo y el proceso de la intervención que vamos a llevar. ¿Sí? Poner en tanto todas estas objetivos ya nos lleva a la finalización de la relación terapéutica. El clínico, cuando trabaja con niños y adolescentes, debe intentar el proceso de intervención sea lo más breve posible, pero no siempre es fácil tomar la decisión del alta, ¿sí? Si el niño ya ha alcanzado los objetivos terapéuticos, pues efectivamente, contando con el apoyo de familia y demás, genial. El niño debe alcanzar todos estos procesos terapéuticos para que se sienta mejor y debe estar inmerso en actividades completas en la que efectivamente se vea en práctica las diferentes técnicas. Yo soy de dar tareas, tarea, tarea, tarea. No sé, a mí me gusta llevar diarios terapéuticos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el niño va a hacer la tarea y el papá y la mamá me la traen. A mí me encanta cuando, por ejemplo, llegan los niños y me dicen a mí, llega y le pregunto a la mamá, mamá, ¿usted le hizo la tarea al niño de la técnica de relajación? ¿Usted le hizo el seguimiento al niño del termómetro de las emociones? Claro, doctora, sí, yo le hice al niño todas las tareas. Y el niño responde, mentira, mamá, usted no me hizo nada. Y a mí me encanta. Los niños no, o sea, no pierden ni una. Y yo, ay, doctora, es que no he tenido tiempo. Y yo, bien, ¿sí? La mamá le dice a uno, claro, sí, 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 cómo no, mire, yo lo hicimos, yo muestre. No, no lo trajimos. Y el niño te responde, mentira, nosotros no hicimos nada de esas cosas, no tuvimos tiempo, mi mamá no me dedicó el tiempo, mi papá tampoco. Ah, eso sí, déjame decirte que los niños siempre van a ser de parte de uno, ¿sí? Entonces es importante que miramos eso. Eso sí, para que a mí me encanta. A mí sí me toca como así. Aunque hay otras mamás y otros papás súper pilosísimos que yo digo, Dios, ojalá todos los papás sean así. Hay papás y mamás que hasta me traen, mejor dicho, cosas. Eso me han traído carteles, me han traído así fotos, me han traído cosas, me han traído de todo y lo han hecho así súper puntualito que uno dice, qué maravilla. Así deben ser todos. Todos los problemas en la fase, bueno, vamos a tener efectivamente dificultades en las determinadas fases con nuestros niños y jóvenes, ¿no? Así que van a aparecer recaídas en el caso clínico. Hay que replantearnos nuevamente el proceso terapéutico infantil, de pronto por temor, abandono, ¿sí? De la terapia o sentimientos que el niño tenga. Bueno, hay que reestructurar nuevas ideas para que el niño efectivamente mejore o el adolescente mejore, ¿no?
el niño plantea nuevo problema. Entonces, posiblemente también vamos a tener muchas situaciones en las que el niño no solamente venga con un problema, sino con muchos problemas. Así que hay que mirar muy bien todas las estrategias terapéuticas frente a eso, ¿no? Y la resistencia, ¿no? Muchas veces el niño se resiste al proceso del cambio. En fin, son situaciones que tendremos y tendremos que ser muy creativos al momento de hacer la atención, ¿sí? Muy bien. Entonces, para ir ya terminando y organizando ya nuestro proceso de finalización a nuestra primera clase, ya nos quedan aproximadamente unos 10 minuticos, ¿sí? ¿Cuáles son las habilidades que debo fortalecer para ser un psicólogo clínico? Antes de que me respondan esas preguntas, voy a responder las preguntas que anteriormente algunos me estaban haciendo. Dice, yo he visto en comisaría de familia que la intervención al niño se realiza a él solo. La mamá no está presente. ¿Debe realizar este formato? Me pregunta Eliana Sánchez. Lo que pasa es que, Eliana, en comisarías de familia se hace una intervención muy diferente, ¿sí? Lo que estamos hablando nosotros es un proceso clínico, ¿sí? Entonces, un proceso clínico quiere decir en un contexto de un consultorio en el que tú estás con tu niño o tu paciente. En comisarías de familia, por lo general, no hacen una historia clínica como tal, hacen un proceso de seguimiento o un proceso de, ¿cómo se llama esto? Como de observación. Entonces, Eliana, ahí sí es diferente en las comisarías de familia, ¿sí? A diferencia de que tú tengas tu niño en tu consultorio, así bien lindo, bien organizadito, imaginémonos ya con nuestro consultorio, ¿sí? Yo hacía este ejercicio cuando no tenía mi consultorio, cuando yo lo tengo me siento muy feliz porque paso a paso uno puede conseguir lo que sueña, ¿no? Entonces, imagínense ustedes su consultorio bien lindos, terapeutas infantiles, porque recuerden que este año es el año de la psicología. Este y el otro, y creo que otros 2 años más, vamos a tener mucho trabajo para los psicólogos, ¿sí? Así que es diferente. Bueno, dice, es buena una orientación de manejo de trastornos alimenticios de esta problemática que está en aumento. Felicia Fernández, claro que sí, vamos a tener tratamientos frente al trastorno del comportamiento de la alimentación. ¿Cómo se dice? Trastornos del de los trastornos alimenticios. No te preocupes que los vamos a tener. Los vamos a tener también. Más adelante, recuerden que son 45 clases que vamos a ver, 45. Así que en una de esas 45 tenemos los trastornos alimenticios. Hay una película buenísima de eso también, que podríamos hasta ver y analizarlas, pues, en casa, y ustedes hablamos del caso, ¿no? Dice Claudia Viviana Barón Agudelo, creo que no me hice entender, Angie. En algún momento de la terapia con niños, el niño puede estar sin el acompañamiento de alguno de los padres o no por tener prudencia. Claro que sí, por lo general en la primera consulta es importante tener a los papás y debemos firmar un consentimiento informado. Ya después, con consentimiento de los papás, él puedes atender tu niño solo, pero con consentimiento. Porque a veces pueden llegarse a malinterpretar cosas que tú, bueno, es importante el consentimiento informado. ¿Sí? Muy bien. Listo, ¿qué otras preguntas por aquí antecitos que no pude contestar? Dice, tengo una duda. Mis profesoras me han dicho que es difícil diagnosticar a un niño menor de 5 años debido a que su cerebro aún no se ha desarrollado. Tienes toda la razón, Tatiana. Es muy difícil diagnosticar a un niño antes de los 5 años porque su proceso de aprendizaje apenas se está analizando. El DSM-5 tiene un diagnóstico que es ajustable al desarrollo. Cuando veamos DSM-5, les cuento qué trastorno es. Pues que no es como, sí, es un trastorno, pero que puede, puede desaparecer
a medida del desarrollo. Así que no hay problema. ¿Listo? Muy bien, creo que ya resolví aquí las preguntas anteriores. Creo. Bueno, muy bien. Entonces, sí, creo que sí. Muy bien. Muy bien, creo. Hay muchos comentarios. Bueno, chicos, yo quiero que quedemos como con esta, quiero que quedemos como con esta pregunta, ¿sí? Chicos, entonces para terminar, claro que sí, Sandra Milena Cartagena. Quizás el diplomado se pueda hablar de cómo podemos ayudar a los niños con autismo. Claro que sí, vamos a tener una clase de trastorno de espectro autista. Cómo diagnosticarlo y cómo trabajar técnicas cognitivas conductuales en los niños. Claro que sí. Claro que sí, aunque recuerden que el trastorno de espectro autista es todo un bagaje multidisciplinario de trabajo. ¿Qué haría el psicólogo clínico? Yo aporto ese 20%, 30% básicamente de todo lo que el resto de psicoterapeutas tienen que hacer en el proceso del espectro autista. Así que vamos a ver también niños con trastorno de espectro autista, claro que sí. Dice Diana Calderón, doctora, ¿nos vas a enseñar las técnicas y tareas para dejar en casa? Claro que sí. Además hablas de cuentos, títeres, etc. ¿Nos enseñas cuándo, cómo aplicar esas técnicas? Claro que sí, Diana. Vamos a ver, o sea, quiero que reestructuren lo siguiente. Una de las destrezas y habilidades del psicólogo clínico, ¿cuál es? Saber qué técnicas vamos a utilizar y cómo las vamos a utilizar. Así que yo les voy a dar, vamos a ver diferentes patologías, depresión, ansiedad. De la depresión, ¿qué podemos trabajar? De la ansiedad, ¿qué podemos trabajar? Claro que sí. También vamos a tener clases de terapia de juego, vamos a tener clases de cómo dejar las tareas. Claro, economía de fichas, mejor dicho, aquí nos vamos a volver expertos en economía de fichas, ¿sí? Para trabajar todo el tema de la conducta, ¿no? Bueno, chicos, un placer conocerlos, un placer estar con ustedes. Yo necesito ayuda, necesitamos psicólogos en este momento, en todo el proceso de atención. Así que espero de corazón que continuemos muy animados con eso. Yo les voy a animar para que hagamos todo el proceso de telepsicología, de consulta particular, todo. O sea, créanme que necesito psicólogos empoderados y psicólogos muy juiciosos en el tema de la terapia infantil, ¿sí? Así que, pues nada, muchas gracias.